Martin Ayrich, historiador, filósofo y director de la Augusta Academy, miembro de Nomos, que es un grupo de investigación sobre el pensamiento político y el derecho antiguos y su recepción, en el Instituto de Estudios Clásicos sobre la Sociedad y la Política Lucio Anneo Séneca, en la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente está trabajando en un proyecto de investigación en la Universidad de Copenhague sobre la relevancia actual de los orígenes históricos de las fundaciones y de la filantropía en el mundo clásico. Y hablará de una comparación histórica de la filosofía aplicada, las fundaciones y la filantropía. Cuando quieras, Martín. Muchas gracias, Mar. Sí, el título de la ponencia es una comparación histórica. No había olvidado entender. Creo que incluso es necesario esto. ¿Se me oye bien? Sí. Y se me entiende bien, más o menos. ¿Sí? Me alegro. Sí, como estaba diciendo, el título es una comparación histórica de la filosofía aplicada, las fundaciones y la filantropía. Y si pensamos qué es lo que está detrás de las fundaciones y la filantropía, hay lo que pone aquí arriba, espíritu público. También se puede llamarlo, y me parece el español es un idioma magnífico para esto, sentido común. Es justo como en latín, que es tanto un sentido que tenemos en común, esa capacidad de razonar, pero también es un sentido por lo común. Eso es lo que se entiende por espíritu público. Es algo clave. Y algo que un centro como esto lo ejemplifica, lo manifiesta. Eso de que se siente, que se tiene un sentimiento tan fuerte por lo común, que uno incluso es voluntario, que uno trabaja por lo común, por disminuir conocimiento, para hacer networking de ideas, etc. Es algo muy bonito y muy importante. Y detrás de eso se puede decir que cómo producir ese tipo de espíritu público. Pues el arte es una manera. El arte despierta dando el conocimiento de lo común, pero también crea sensación, porque no solo una imagen, una estatua, no solo nos enseña que algo existe o que algo es de una manera, pero también provoca sentimientos, que puede provocar una apreciación de la belleza, etc. Y yo creo que el filósofo alemán Friedrich Schiller lo ha dicho de una manera muy clara, que el camino hacia el cerebro pasa por el corazón. Así que el arte tiene una función muy importante en esto. También se puede decir que es un proceso educativo y de sensibilización estética. Y cuando se hace eso de manera consciente, es decir, cuando se emplea el arte para producir espíritu público, sentido común, en este sentido más elaborado, más extenso, entonces lo que se está haciendo es filosofía aplicada. Yo voy a ilustrar el funcionamiento y las ventajas de la filosofía aplicada con una comparación histórica. Dos ejemplos. Primero, un ejemplo de la antigüedad greco-romana y otro de la modernidad europea, más concreto de mi propio país, que es Dinamarca. El país es muy pequeño, lo que decimos nosotros es que medido con el mundo es muy pequeño, pero medido con el corazón es muy grande. No, simplemente también es un tipo de estética, no os voy a presentar el país de esa manera, pero el ejemplo es bastante ilustrativo del argumento que quiero hacer. Este verano yo fui a una exhibición con mi hijo en Madrid, en la Caixa Forum, que se llama ACON, Competición en el Mundo Antiguo. Y era maravilloso, había muchos objetos y la descripción también definía cómo se trataba de tantos atletas como guerreros, políticos, filósofos, artistas. Y para el que no conoce muy bien el mundo antiguo, a lo mejor puede sorprender que
que la competición era tan importante, un aspecto tan clave del mundo clásico como era, y tan extenso. Y la exhibición cubría bien todas esas cosas, pero faltaba un aspecto que me sorprendió bastante, en realidad. Y era lo que los griegos llamaron evargetismo. Luego voy a volver a ese concepto. No hace falta entrarlo ahora mismo, porque primero creo que tiene sentido explicar un poco que el aspecto de la competición tan importante que era, exactamente cómo, por qué y qué consistía. Porque sí nos puede sorprender bastante. Hoy en día incluso puede parecer un poco políticamente incorrecto hablar o ver la competición como algo bueno, porque tenemos más tendencia de dar prioridad a la colaboración antes de la competición. Mientras que en realidad, cuando se trata de comunidades donde no hay una relación muy fuerte, consciente por la naturaleza con una familia, entonces la colaboración suele surgir, o la colaboración con algunos suele surgir por la competición con otros. Entonces, todavía el aspecto de la competición todavía está detrás, aunque no nos gusta demasiado hablarlo. Pero por los griegos era todavía más explícito y no hay duda ninguna sobre la importancia de la competición para todos. Pero incluso para sus contemporáneos les podía sorprender. Mi ejemplo favorito es después de la famosa batalla de las Termópilas, cuando el rey persa pregunta pregunta después de la batalla a uno de los sobrevivientes, está interrogando a los prisioneros, y le dice ¿por qué había tan pocos griegos defendiendo este sitio? Erais muy pocos. Y él dijo, bueno, pero el resto de los hombres griegos están compitiendo en los Juegos Olímpicos. Y dice Jerjes, pues que gana el ganador ahí, que es más importante que el territorio que la guerra. Y bueno, gana una corona de olivos. Y entonces un general persa, Tigranes, se interrumpe y dice, Dios mío, ¿qué tipo de hombres son estos contra los que nos has llevado a luchar? Hombres que no compiten por bienes materiales, sino por virtud. Puede parecer que los griegos competían por todo, pero más que nada competían por distinguirse, no era solo por cualquier cosa, por distinguirse, para demostrar excelencia, porque en griego antiguo es arete, y para demostrar valor. No tenían una idea de igualdad, como todo el mundo tiene el mismo valor. No. El valor es algo práctico, que uno puede tener más o menos valor, pero lo tienes que demostrar. Y el valor de una persona, para los griegos, consistía principalmente en dos cosas. Una buena disposición hacia los demás y una alta capacidad. Obviamente en la guerra tenías que estar dispuesto a luchar, pero también tenías que ser bueno haciéndolo, si no tampoco serías para tanto. En el deporte, allí no, solamente por hacer el deporte, no dabas un beneficio directo al polis, podría parecer por lo menos, pero si se contempla el coste que tenía participar y el honor y el prestigio que ganaba el polis por ser el origen o la patria del deportista, sí hay un aspecto ahí también. Y claro, en el deporte te permite demostrar capacidad, una alta capacidad. Y normalmente los deportes antiguos eran muy prácticos. No era correr detrás un balón, era tirar una lanza o incluso un tipo de lucha libre, ir en caballo. Perdón, esto me va a pasar muchas veces. Pero sí, las disciplinas deportistas tenían una base muy práctica que realmente era útil, y para llegar a, como cualquier deporte moderno también, para llegar a ser un buen deportista tenías que tener ciertas cualidades, ¿no? Cualidades que también se demostraban. Y se competía también, obviamente, para vencer y ganar, y para recibir prestigio y honor.
Y una forma, como dije antes, es el bueno, en español se dice evargetismo. Evaqueten en griego. El evargetismo se puede traducir como beneficencia. Literalmente significa hacer bien o hacer buenas obras, y el mejor modo de entenderlo quizás es con ejemplos. Pero antes de ir a los ejemplos, una pequeña definición, aunque a lo mejor no es una definición esencial, pero por lo menos para explicar un poco el concepto. Hay mucha investigación en este tema últimamente, que es bastante reciente. La primera vez que aparece la palabra en un idioma moderno, como evangelismo, es ya en 72, creo, 1972, en francés, Paul Veyne, que escribió una obra sobre el tema. Y él lo define como la financiación por parte de individuos, que podrían ser políticos o reyes o muchas otras cosas, a cosas públicas, que puede ser la financiación de un edificio, pero también podría ser la financiación de alimentación para una sociedad entera. Y básicamente su definición está en eso, de que la beneficencia que una persona con medios podría hacer para una comunidad, que no es lo mismo que mecenazgo, porque eso es uno con medios que apoya a una persona, a un individuo. El evangelismo se ayuda a comunidades enteras. Entonces un historiador español, se llama Marc Domingo Guigax, si alguien le conoce, es de Barcelona, publicó un libro el año pasado, 2016, en inglés, y en eso añada un aspecto muy importante, que puede parecer curioso, que no se había incluido antes, y eso es que no solo se trata de lo que hicieron los benefactores, sino también, para definir el evangelismo, sino también lo que hicieron los recipientes, los beneficiados. Y bueno, es un aspecto muy importante. Él también dice que el evangelismo no era un fenómeno, era una institución. Y en realidad él describe su historia, que desde los primeros fuentes vemos cómo este fenómeno se ha desarrollado en el tiempo, que tiene su origen en la institución de amistad, que ya vemos porque para los griegos la amistad tenía ciertas reglas, ciertas normas, y una de esas era que tenías que beneficiar a tu amigo, porque como en todo había la competición detrás de todo, y también había la competición por ser el mejor amigo, el mejor ciudadano, el mejor en cualquier cosa. No en una manera negativa, no era para machacar al otro, pero querías ser bueno, demostrar que tenías valor. Entonces, Hesiodo, que es uno de los grandes poetas, por eso yo también pienso que la filosofía se puede hacer a través de la poesía. Por lo menos hay muchos antiguos que lo hicieron. Hesiodo es uno de ellos. Él también dice que un tipo de poesía que se llama poesía de sabiduría, con consejos a cómo vivir. Y él dice, cuando recibes un favor, siempre lo deberías devolver, y siempre deberías intentar devolver algo mejor de lo que tú habías recibido. Ahí está bastante claro, que no es un juego muy implícito, está bastante bien aquí. Y hay ejemplos todavía más claros, que en la Ilíada y la Odisea está lleno de este tipo de cosas. Mi ejemplo favorito es de la Odisea, de cuando Telémaco, que es el hijo de Odiseo, él va a buscar, él quiere decir noticias de su padre y empieza a viajar por el mundo para conseguirlo, y al mismo tiempo para formarse él mismo, porque él reconoce que él no tiene todo lo que debería tener
para ser un hombre capaz, entonces sale en el mundo para aprender y para fortalecerse. Y llega al corte de Menelao, que era un buen amigo de su padre. Y Menelao le regala una copa, una muy hermosa copa, y dice: te regalo esto para que te hagas libaciones con esto a los dioses y para que me recuerdas para el resto de tu vida. Es un poco divertido y muy bonito, y también un poquito chocante para nosotros, ¿no? Te doy este regalo para que pienses en mí. En realidad eso era literalmente lo que digo, para que pienses en mí cada vez que lo utilizas. Así que no era un regalo desinteresado. Y este fenómeno era lo que llegó algunos siglos más tarde, en la época arcaica todavía no lo vimos tan claro. Eso es decir, que cuando vivía Hesíodo no tenemos fuentes de que alguien hacía regalos a un polis. Pero más tarde sí. Y entonces podía ser de muchos tipos, y en cambio de dar el regalo, normalmente el benefactor recibió no solo un gracias, no solo agradecimiento, pero también honores, como solían ser de inscripciones, incluso derechos, privilegios, podrían decir, el privilegio de no pagar impuestos, porque lo que habían pagado, la cantidad con la cual habían beneficiado era muy superior, pero el prestigio que daba un tipo de privilegio se estimaba como superior quizás a lo que habían dado. Los polis, por lo menos, las polis lo vieron así. Incluso en muchas inscripciones lo tenemos muy claro, que dijeron: hemos recibido esto y para demostrar que sabemos cómo agradecer, entonces damos esto, y así estamos equilibrados, ¿no? Y hay un ejemplo que es uno que me gusta mucho, también es de la polis Istiaia. Allí es muy explícito, porque lo que habían recibido, había muchos, en Grecia antigua había muchos polis donde no tenían suficiente cereales o lo que era de alimentativos, y entonces enviaron a gente a otras partes del mundo para comprarlo y traerlo. Y había primero que generar el dinero para hacer para que los comerciantes puedan llevar el dinero. Y hay un momento cuando un banquero de Rodas, él da un préstamo sin intereses a estos de Istiaia. Y entonces le agradecen mucho y dicen en el decreto que le premian con algunos honores, y dicen: esto hacemos para que el resto del mundo sabe que la gente de Istiaia sabe apreciar a sus benefactores, y para que todos los demás van a querer competir para ganar el agradecimiento de nosotros. Es muy bonito, ¿no? Qué agradecidos estamos, ¿qué hacemos para que más gente nos quiere beneficiar? Muy bonito. Este fenómeno o esta institución llegó a un nivel de desarrollo donde incluso los benefactores podían solicitar honores. En Atenas sabemos que estaba muy institucionalizado, que podían acercarse y decir: oye, yo he hecho esto, y me gustaría tener este privilegio y este honor y esto, y entonces podían debatir cuánto regalar y cuánto no, etc. El ejemplo más famoso de eso es también un ejemplo de fracaso. Sócrates, después de su juicio, cuando ha decidido la cadena, todavía no le han dicho qué tipo de castigo va a sufrir, pero le han condenado que es culpable. Y dicen, y él tenía que, así era ese tema, ¿qué castigo propones? Dice en principio: pues yo propongo un gran honor, que el mismo tipo, que lo que yo he hecho era algo muy valioso para la comunidad, entonces el castigo que me debería dar es pagarme la comida, dejarme comer gratis por la cuenta de la comunidad el resto de mi vida, y mencionó un par de cosas más. Eso no consiguió. Pero
ejemplifica un poco el proceso, el sistema, que la idea no era tan extraña para ellos como para nosotros, eso de que yo he hecho algo bueno a vosotros, ahora yo quiero honores. Hay también, no solo eran estados que se podían beneficiar, también había muchos tipos de asociaciones, y uno de ellos era la Asociación Artística de Artistas Dionisíacos. Y lo menciono esto porque bueno, está relacionado con nuestro tema de arte, claro, del día de hoy. Y ellos deciden honrar a su benefactor, que había apoyado a los artistas. Y bueno, pues resulta un poco raro, ¿no? Vale que alguien quiere beneficiar a un pulis, allí se puede conseguir el prestigio que da eso, también los premios reales en términos de privilegios, derechos, etc. A veces los pueblos podían dar derechos como un nativo, eso puede ser muy atractivo si querías comprar terreno en el pueblo, o lo que sea. Pero ¿por qué apoyar el arte como hizo él, y con mucho? Y el honor que recibió también puede sorprender un poco, porque le daban 3 estatuas de él. Uno para poner en el polis de él, otro para poner en la polis de la asociación, y la tercera estatua para poner en otra polis, la que elegía él. Pero sabemos que en Atenas había unas 60.000 estatuas al final al final de la época clásica, a mediados de la época helenística. Las cifras a lo mejor no son totalmente de fiar, pero nos da una idea de que tenían muchos. ¿Y para qué permitir estatuas de alguien que a lo mejor no era tan importante para ti si había tantos? Bueno, a lo mejor no solo era o era una combinación de que el arte para los antiguos era muy importante, lo reconocían su importancia, y que también las estatuas son bonitas. Pero para entender la importancia que atribuyeron al arte, yo creo que hay una frase del famoso discurso fúnebre de Pericles, escrito por Tucídides en su famosa obra La guerra de Peloponeso. Yo creo que es muy llamativo y muy interesante, y merece la pena reflexionar un poco sobre ello. Ahí, según dice Pericles, según Tucídides, en nuestras casas encontramos una belleza y un buen gusto que nos deleita cada día y que aleja nuestras preocupaciones. A mí me resulta pues emocionante y muy bonito, porque dice algo que incluye, esto se supuestamente dice Pericles durante una guerra muy grave en realidad, y con consecuencias muy graves también, no solo al final, pero cada año había mucha gente muriendo, y toma tiempo para hablar del potencial del arte, de que aleja nuestras preocupaciones durante una guerra. Habla del buen gusto y del potencial del arte para alejarnos. Diría incluso que es el potencial del arte de elevarnos por encima de la condición material que tenemos. Un potencial elevador y aliviador. Es un potencial de impresionar, inspirar y instruir. Las 3 cosas. Y nos deleita y nos motiva. Esto era algo que tenían muy claro los antiguos. Cuando se ve una obra artística de la antigüedad, ellos, lo normal es que nos parece como, técnicamente es muy impresionante, como parece que tenía vida. Y eso era muy importante para ellos. Pero la excelencia no solo se podía aislar a un aspecto. Cada obra de arte tenía un mensaje también. Y para los antiguos lo que se juzgaba era la unidad entre mensaje y forma, entre contenido y forma. Lo mismo que los filósofos critican en los sofistas, en
en los retóricos que ellos faltaba, la unidad entre forma y contenido, que una forma muy bonita pero sin contenido o sin la verdad detrás, ¿qué es? Y especialmente en la época helenista se llega a preocuparse por, bueno, se perfecciona, se puede decir, esta percepción del arte y se empieza a preocupar por, ¿cómo decirlo?, para que la obra del arte representa no solo un mensaje y una técnica de hacerlo, pero también por el proceso, por el momento decisivo en lo cual en la imagen, porque al final el arte que se hizo en la época era figurativa. Se daba un momento, sí, al momento decisivo, el momento oportuno, detrás de lo cual hay una filosofía entera, donde la acción y el tiempo se unan. A lo mejor suena muy abstracto, pero un ejemplo muy famoso es de un caballo con un niño encima de la Olimpiada para honrar un caballo o la gente detrás que había ganado en ¿cómo es la palabra? En race, que es en español, te lo he olvidado. Exacto, carrera, sí, perdón. Esto me pasa a veces. En la carrera, exactamente. Y es una obra impresionante. Parece que el caballo está justo saltando cuando llega al final de la carrera, cuando gana, y el niño que está encima, normalmente se ponía niños porque pesaban menos y así podían correr más rápido los caballos, y mira detrás para ver si viene alguien detrás y claro, él gana. Y la obra en sí es una estatua, es muy impresionante, casi se siente emocionalmente a verlo, tiene un impacto directo y representa una filosofía. Y en realidad esa filosofía hay algo que casi es como un dicho, pero es lo que está detrás también del famoso cita de Horacio, Carpe Diem. Eso de la acción o la unidad de la acción y el tiempo. Os quiero leer un poema que captúa esta idea. También tengo que tener cuidado con el tiempo. Es un epigrama de Posílico, escrito a la diosa de la ocasión, Kairos. Kairos es tanto un concepto en la filosofía, en la retórica, pero también un dios. Eso significa el momento oportuno, pero como muy a menudo los griegos convirtieron conceptos en dioses. Eso para ellos no hay ningún problema. Y me parece algo tan bonito. A ver si yo lo puedo leer bonito, lo dudo, pero lo intentaré. Bueno, primero tenéis que imaginaros, este poema describe la diosa y el epigrama estaba inscrito en una piedra al lado de la ópera. Así que el que pasaba por ahí vio la ópera, vio también esta inscripción. Así que lo leía mientras que veía la ópera. Eso formalmente lo hemos perdido, pero se puede utilizar la imaginación. Y lo que escribe Posílico era lo siguiente. ¿Quién eres? El poderoso Kairos. ¿Por qué vas de puntillas? Corriendo voy siempre. ¿Y las alas en los pies? Vuelo como el viento. ¿Por qué esa navaja en la diestra te veo? A los hombres muestro que soy más veloz que cualquier instante. ¿Y el cabello sobre los ojos? Asírmelo puede quien me salga al encuentro. ¿Y por qué estás calvo por detrás? Una vez he pasado, con de rápidos pies, nadie puede por detrás atraparme. Creo que hay un dicho en español en realidad que está basado en esto. La ocasión la pinta en calvo. ¿Sí? Tiene esto detrás. Bueno, se puede decir que el evagetismo
también depende de identificar el momento oportuno, porque tienes que saber tanto el tiempo como la acción, ¿no? ¿Cuándo es el momento para beneficiar, ¿no? ¿Qué es la necesidad que tienen algunos en algún momento específico? Y luego hacerlo. Y esa capacidad de identificar el momento correcto y la necesidad correcta requiere algún tipo, o demuestra algún tipo de formación. Y por lo menos una capacidad. Es posible que uno es capaz de identificarlo sin educación, pero la educación tampoco garantiza nada, pero aumenta la probabilidad de que podemos hacer algo bien. Y entonces el Everketai, es la persona que el benefactor demostraba al mismo tiempo su capacidad. Que en términos competitivos, ¿no? Ganaba otra vez honor y prestigio, no solo por el acto, sino también por lo que demostraba que está detrás. Sí. Sí, ahora vamos a hacer, iba a decir un pequeño viaje, pero en realidad no es tan pequeño, es bastante grande. Vamos a hacer un viaje en tiempo y espacio. Vamos a Dinamarca del siglo XIX y vamos a enfocar en un sucesor consciente de la tradición clásica, un pionero de la filantropía moderna y el fundador de la... ¿Cómo? No, él era sueco. No, y además a mí me gusta más este danés porque en vez de producir dinamita producía cerveza. ¿Cómo no me podría dar orgullo decir eso? Sí, y además lo hizo muy bien. Es el fundador de Carlsberg. Sí, y una persona realmente impresionante. Yo no puedo hablar de él sin emocionarme un poco, que me tenéis que perdonar, pero a ver qué os parece cuando lo que hizo cuando os cuento un poco. Pero él nació en 1811 y su infancia estaba caracterizado por la derrota total de Dinamarca, que había estado aliado al lado que perdió las guerras napoleónicas, porque bueno, durante la primera fase estuvimos muy bien, porque no queríamos aliarnos con nadie y entonces podíamos hacer negocio con ambas partes y ganar mucho. Y eso fue muy bien al final del siglo XVIII, pero llegando al siglo XIX en principio ya nos dijeron esto ya no vale, tenéis que elegir el lado. Los ingleses dijeron si no os aliáis con nosotros vamos a atacaros y vamos a destruir vuestra armada naval. Y los franceses dijeron, si no os aliáis con nosotros, vamos a invadir vuestro país y cogerlo. Entonces había que elegir qué queremos perder. Y se optó por perder la armada naval, que en su momento era la segunda más fuerte de Europa. Y efectivamente lo perdimos, y después perdimos también en Noruega con el paz de Viena en 1813. Uno de los acuerdos era que Noruega iba a ir a Suecia, y bueno, fue un desastre total. Dinamarca cayó en bancarrota, etc. Así que el fundador de Carlsberg no tenía una infancia tan divertida en este aspecto, porque Dinamarca estaba fatal. Pero hay un dicho en danés que es lo que se pierda externamente hay que ganar internamente. Y el país había disminuido mucho, entonces había que sacar más provecho de lo que ya había. Eso se reflejaba tanto en algunas reformas ¿cómo se llama eso? Agriculturales, bueno, se empezó a aprovechar mejor del terreno, pero también teníamos un florecimiento cultural, artístico. Eso es nuestra edad de oro, con muchos pintores, poetas, escritores, científicos también. Y el fundador de Carlsberg, su nombre es Jacob Christian Jacobsen, él no formó
parte de ese florecimiento como un activo pensador, pero sí fue un estudiante. Su padre quería que él fuera a la universidad para escuchar y para aprender de los grandes sabios de la época. Y le impresionó especialmente Hans Christian Ørsted, que a lo mejor le conocéis como Ørsted o Ørsted, el descubridor del electromagnetismo. Lo que quizás es menos conocido, que también hizo un estudio sobre la fermentación de la cerveza. Otra vez, eso es importante. Sí, uno de los mejores cerebros de mi país se ha dedicado también a estudiar cómo mejorar la cerveza. Sí, y claro, eso interesaba a Jacobsen porque su padre ya era cervecero. Ya tenía una pequeña, muy pequeña, no fábrica, más bien un piso, un parte de un edificio donde hacían la cerveza. No en las mejores condiciones, normalmente se hacía la cerveza también entre vacas y muchas otras cosas. No estaba muy limpio y no demasiado delicioso. También mucha crítica, pero bueno, esto era una de las mejores fábricas ya en el momento. Jacobsen menciona algunos personajes que tenían un impacto formativo en él desde los primeros años. Y menciona, poco sorprendente, José Ørsted como uno de ellos, que le escuchó en la Universidad de Copenhague. También menciona a tres antiguos: Homero, Pericles y Escipión el africano. Y por último, Bertel Thorvaldsen. Bueno, hay también un danés más, pero un político, el es Nikolaj Bitsch, pero hoy no voy a hablar de él porque no creo que es muy conocido y fuera de Dinamarca no tan importante. Pero Bertel Thorvaldsen sí es importante y era muy importante en su época, también muy reconocido en toda Europa. Él es el autor de esta obra que vemos aquí. Y él era el mejor representante del arte neoclásica en Dinamarca. Bueno, Jacobsen estudiaba biología y química, aprendió mucho, comprendió bien, lo aplicaba. Él vio el valor y el potencial para aumentar la calidad y la productividad de las fábricas cerveceros, y siempre tenía muy claro lo que había aprendido principalmente de Ørsted y de un francés, Louis Pasteur. No sé si se pronuncia de otra manera en español, supongo que sí. Pero sabéis quién es, ¿no? Que también hizo estudios muy importantes sobre la levadura. Pero lo que es muy impresionante de Jacobsen es que él siempre seguía la recomendación de Isidro, pero no tanto del modo como el benefactor, que luego os voy a contar porque a lo mejor le hubiera tocado, pero como el beneficiado, porque él sentía durante toda su vida una deuda de agradecimiento hacia la ciencia, que él sabía que lo que él consiguió era gracias a la ciencia. Entonces, si alguien te hace un favor, tú deberías devolverlo todavía mejor. Eso es lo que hizo. Bueno, en primer lugar, antes de cumplir 24 años, él tenía que dejar sus estudios, no puede seguir porque se murió su padre. Él tenía que empezar a hacer cerveza. Y él se daba cuenta, se enteró que en Dinamarca estaba vendiendo cada vez más cerveza del tipo Pilsner, cerveza lager, y eso no era lo que se producía en Dinamarca, y entonces él pensaba que ya había una oportunidad. Eso es la capacidad de identificar el momento oportuno, el momento decisivo. Eso hizo. Todo el mundo le aconsejaba en contra, tanto gente dentro del campo como fuera. Él invirtió casi todo lo que tenía. Bueno, eso hizo después de hacer una primera prueba primero, que bueno, tenía muchos experimentos que fracasó muchas veces. Describió la cerveza Pilsen en el año 36, en 1836, y no hasta invierno en 1845-46 consiguió hacer cerveza de este tipo y hacerlo bien. Así que 10 años después hizo 300 barriles, se vendió muy bien. Él eligió poner una fábrica, investigaba bien dónde ponerlo, lo puso, y nada más de ponerlo descubrió que
el fuente de agua que se pensaba que había ahí, no había, y entonces a lo mejor había perdido todo. Y en ese momento estaba contemplando, a lo mejor me debería suicidar, pero porque ¿qué hago? Pero como tenía mujer y hijo, o sea, tampoco me puedo perder eso, esto tengo que solucionar. Y muy afortunadamente él se puso a trabajar, ponía a otra gente para ver si no podían encontrar otra fuente de agua, y al final lo encontraron, y a partir de ese momento se podía volver a reiniciar la producción. Tenía mucho éxito, generaba mucho dinero, y ahora la cuestión era qué hacer con toda esa riqueza. Y en principio él no tenía grandes necesidades. Su lema era trabajo y frugalidad, pero sentía ese agradecimiento de manera tan fuerte que lo que él quería hacer era beneficiar a los demás. Y en principio lo hice de manera privada, que apoyaba a un artista o las familias de soldados muertos en la Primera Guerra de Schleswig. Él daba dinero a ellos para apoyarles, los heridos de la guerra también. Él financiaba alimentos para los soldados. Él hizo muchas cosas, pero siempre de manera anónima, porque él no había una diferencia con los benefactores antiguos. Él no quería que nadie lo sabía en realidad. También él era el primer cervecero a nivel mundial que fundó un laboratorio en su fábrica, que lo hizo en 1875. También era uno de los primeros empresarios y fabricantes a nivel mundial que invertía en la ciencia, que reconoció que para una fábrica y para la cerveza, la ciencia tiene un papel muy importante, pero para poder sacar ese potencial hay que financiar la ciencia, hay que invertir en ella. Y en principio solo el enfoque principal era el estudio de cosas directamente relacionadas con la cerveza, pero cada vez más también otras cosas que se incluían. Pero el hecho más importante y más interesante para nosotros hoy en día en realidad no es el laboratorio, sino la fundación que fundó en 1876. Ese mismo día, cuando fundó la fundación, cuando lo creaba, también se inauguraba un parque entero, un parque bonito en el centro de Copenhague, que se llama el Parque de los Hermanos Ørsted, en honor al gran científico, a quien le apreciaba tanto y a quien le sentía un agradecimiento tan fuerte, una deuda tan grande. Y declaró que había hecho esta fundación con medios para apoyar la vida cultural, científica, artística, etc. del país. A esa misma fundación, 3 años después, hace un testamento donde legaba toda su fábrica, todas sus pertenencias, su casa, absolutamente todo, salvo una pequeña ayuda económica para su mujer, que ella no iba a sufrir si él moría antes de ella, y a su hijo le había regalado otra fábrica de cerveza. Él no quería mucho deseo de expandir, no era el tipo de capitalista que solo quiere el crecimiento mercantil todo el rato, no, él quería satisfacer una necesidad en el mercado, hacer lo mejor que podía y utilizar la riqueza que generaba para luego devolver a la sociedad. Entonces, todo lo que tenía iba a esa fundación. Desde entonces hasta ahora, que todavía sigue funcionando, esa fundación ha apoyado la vida científica, cultural, artística de mi país con miles de millones de euros. También fundó un museo entero que sería uno de nuestros castillos más preciosos, se había quemado por completo en 1859, claro. Y era una catástrofe. ¿Qué hacemos? Esto era algo muy importante y se ha quemado por completo. Además, es el castillo más grande de la época del Renacimiento del norte de Europa.
bueno, había alguna gente que dijo, bueno, podemos contribuir una pequeña parte, se intentaba conseguir apoyo financiero de la población, pero no era para nada suficiente, y luego había la Segunda Guerra de Schleswig y nadie podía pagar nada. Pues después, Jacobsen decidió, yo voy a pagar todo. Yo pago la reconstrucción del edificio, yo compro todo lo que hace falta para hacer un museo de historia nacional dentro, y acepto la obligación, o lo da la fundación que he creado, que esa fundación va a ser quien maneja y financia y administra, que lo va a administrar durante todo el tiempo, desde ahora y no hay final. Y lo sigue haciendo. Así que el director de Carlsberg, el director de la fundación, que también es el director de Carlsberg, es también el director de este museo, es el Volksexposlos. El palacio de Volksexpo. Y para guiar a Carlsberg, ¿quién eligió? Pues, ¿quién mejor que la Real Sociedad Científica Danesa? Eso es lo que, los mejores cerebros del país son los científicos, y quiero tanto, bueno, cuando decimos científicos no solo entendemos científicos, matemáticos, físicos, etcétera, sino también humanistas. Así que la dirección está compuesta por físicos, matemáticos, humanistas, todas las disciplinas del conocimiento está representado. Y su justificación es también una justificación de estética, me parece muy bonita. Él dice que él no solo tenía interés por la ciencia como fabricante de cerveza, sino disfrutaba su luz, que la describía como una fuente de felicidad y bienestar. Que incluso la ciencia para él tenía un componente estético. Y él también es el autor de lo que internamente en Carlsberg está conocido como palabras de oro, que luego su hijo hizo, que fue escrito en piedra también en Carlsberg. Y me parecen tan bonitos que también merecen la pena ser leídos. Y estas palabras de oro son las siguientes. El propósito permanente de esta fábrica de cerveza tiene que ser, sin consideraciones por beneficios inmediatos, desarrollar la fabricación al nivel más alto posible de perfección. De tal modo que esta fábrica de cerveza y sus productos siempre pueden servir de patrón y a través de su ejemplo contribuir a mantener la fabricación de cerveza en este país en una alta y digna posición. Suena casi clásico. Hay la idea de la excelencia, del arte, etc. Su lema, trabajo y frugalidad, y la lema de su hijo, siempre ardiente, no son por casualidad que Jacobsen también dijo que para leer historias de buenas noches su hijo leyó la Ilíada. En esa tradición clásica siempre está muy presente cuando se visita a su casa. Tengo un libro aquí, quien quiera puede ver algunas fotos aquí de su casa. Hay este tipo de reliefes de arte antiguo por toda la casa. Su casa todavía existe, todavía se puede visitar. Que durante muchos años era hogar honorífico a los mejores científicos del país, ¿no? Que solo podía vivir una persona cada vez en un momento, pero sí, ahora mismo es más una academia, no vive nadie ahora mismo, pero se puede visitarlo y hacer conferencias, etc. Pero sí, era dando Jacobsen como su hijo, perdón que estoy... Era gente muy trabajadora, que habían estudiado. Jacobsen siempre se sentía inferior por no haber estudiado suficiente, pero aún así querían compartir con los demás los frutos de su trabajo y los frutos de su educación. Por eso hicieron varios museos y apoyaron todo lo que podían. El director actual de la fundación dice que incluso lo que está detrás, el fundador de la fundación,
incluso da una ventaja competitiva porque protege contra propios, facilita pensar a largo plazo, solo corto plazo, y da estabilidad en tiempos de cambios, porque allí hay una idea de lo que ellos deberían hacer. Y en realidad lo que eso es filosofía aplicada. Que lo que dieron los fundadores, el fundador de Castro, ya digo en plural porque su hijo, su fábrica también fue donado a la fundación después. Él hizo su propia fundación y luego se juntaban las dos fundaciones. Y se aumentaba todavía más el apoyo que daba al mundo artístico, científico, etc. En su vejez dijo Jacobsen también algo muy interesante. Dijo que sentía alegría por no haber sido totalmente materialista y egoísta, sino que tenía una profunda satisfacción por haber sido un buen ciudadano. ¿Cómo vemos que hay ese aspecto estética detrás o en unidad con la filosofía? Que la filosofía que no tiene un impacto estética es un poco estéril. La filosofía la filosofía potente tiene ese impacto estético, estética, tiene que nos da un impulso hacia el bien. Filosofía buena es filosofía aplicable, creo yo por lo menos. Jacobsen dijo que él se sintió muy agradecido, él hizo una carta a un amigo por la influencia de su círculo de amigos, pero se veía muy claro que esa influencia creció no solo era por amigos, porque esos mismos amigos estaban formados por los clásicos. Y se ve tanto en la formación que tenían ellos, que tenía él. Creo que se ve ahí una fuente de esperanza para las empresas actuales también, y también para la educación del futuro. Jacobsen mismo rechazó cualquier tipo de etiqueta como filántropo, mecenas, no le gustó nada. Muy a menudo pidió que los beneficios que él hizo que fueran anónimos, que la gente no sabía de dónde venía. Pero sí admitía tener espíritu público, que era algo que él dijo que le había impresionado la primera vez que fue a Londres en 1855 y vio allí el Crystal Palace, donde se había hecho la exhibición mundial en 51. Y le impresionó la arquitectura, pero no lo que más le impresionó. Lo que más le impresionó era que había sido financiado por ciudadanos con medios. Y él dice que eso fue un momento decisivo para él, pero en realidad, como ya hemos visto, él ya estaba financiando antes de eso. Tengo que dar prisa, ¿no? Sí, perdón. Sí, una diferencia que podemos ver o identificar entre él y los benefactores antiguos es justo que ellos obtenían beneficios directos muy claros, ¿no? Honores, prestigio, capital social. Cuando Jacobsen menciona, identifica su premio principal, esta satisfacción, esa satisfacción que sentía por haberlo hecho bien. Yo creo que hay algo ahí muy, muy importante. También ambos querían el reconocimiento, pero la satisfacción, eso es estética. Y parece que se podría decir que Jacobsen se identificaba más con Telémaco que con Menelao, más con la persona que recibió que con el que dio. Y como dije antes también, actuaba según Hesíodo, ¿no? Él devolvía mucho más de lo que había recibido. Él nunca hubiera admitido que fuera así, él pensaba que él había recibido tanto que solo estaba cumpliendo con su deber. Se puede decir que que todo esto es un fruto de un tipo de formación. A mí me ha resultado muy curioso que hace unos casi 10 años salió un libro que se llama Filantrocapitalismo, cómo los ricos pueden salvar el mundo y por qué los demás les deberíamos dejar hacerlo.
Puede sonar un poco provocador, pero si se piensa en el ejemplo de Jacobsen, a lo mejor tampoco es tan difícil imaginarse cómo podría ser posible. Pero a lo mejor se podría decir que eso requiere un tipo de carácter. Porque Jacobsen mismo dijo, si no hubiera sido por la formación que he recibido, me podría haber vuelto una egoísta, una materialista y sin preocuparme por nada más, sino solo por ganar dinero. Entonces, ¿qué? Mi vida hubiera sido ganar dinero, gastar y no hubiera hecho nada más. Hubiera sido solamente uno más haciendo daño al medio ambiente, gastando recursos y ya está. Así que requiere un tipo de formación, lo que los griegos llamarían paideia. O lo que dijo el francés contemporáneo de Jacobsen, Tocqueville, que también tiene un concepto que me parece maravilloso, el interés bien entendido. Que en la realidad todos reconocemos que tenemos intereses propios, pero muy a menudo es fácil equivocarse de qué son nuestros verdaderos intereses. Muy a menudo hacemos algo, luego nos damos cuenta de que me he equivocado. Esto he hecho daño a mí mismo, no he entendido bien mis propios intereses. Tanto Platón como Aristóteles también hablan sobre la relación entre los intereses públicos y los personales. Yo creo que Jacobsen es uno de personifica la comprensión de cómo la sociedad y el individuo están conectados. Bueno, y yo creo que ahora tengo que terminar. Sí, yo creo que para terminar voy a saltar un poco de lo que había pensado a esta obra de arte hecha por Thorvaldsen, que está el original está en el museo de Thorvaldsen, pero hay una copia en la pared de Jacobsen. Yo invito a cualquier persona que quiera visitar a Dinamarca alguna vez a Copenhague, debería pasar por el museo de Carlsberg y a ver si uno podía, si dejan pasar por su casa. Pues nada más de entrar se ve este tipo de reliefes con episodios de la Ilíada y de la Odisea. Incluso hay uno donde la cara de uno de los espectadores, una escena de la Ilíada, tiene la cara de Jacobsen. Es muy bonito. Esta obra se llama Desde el genio viene la luz, ¿no? A genio lumen. Y se puede ver, bueno, yo debería hablar en el micrófono, entonces no voy a mirar ahí, pero vosotros podéis mirar mientras que hablo. No, el arte que está sentado, la personificación del arte que está trabajando con dificultad, la espalda un poco, un poco caída, ¿no? La cabeza con dificultad, y ya viene la inspiración, el genio. Y beneficia el arte, el artista, que entonces puede empezar a producir, ¿no? Y el arte se ve que no solo es la pintura, también está representado ahí una arpa, que también es la música, también hay algunos, no se ve muy bien ahí, algunos libros de papiros, ¿no? Enrollos. También se ve con el genio, hay un búho que representa la sabiduría, que no solo es la inspiración que viene de la sabiduría, que viene con la sabiduría. También se puede entenderlo alegóricamente de muchas maneras. También se puede entenderlo como el benefactor que beneficia, ¿no? El beneficiado con bienes, con luz, con inspiración. Y también se puede entenderlo como que el arte inspira y motiva el benefactor. Beneficiar a otros es ser de gran valor. Ser de gran valor es dar valor a la vida. Y dar valor a la vida es vivir bien. Y vivir bien es tanto filosofía aplicado como un arte. Muchas gracias.